Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de recibirles hoy a través de la plataforma del Hospital Digital, que les damos las gracias por el apoyo que nos ha dado para la gestión de las residencias sanitarias. Hoy comenzamos un ciclo nuevo de capacitaciones en relación a la salud mental. En el día de hoy vamos a tener la temática del cuidado de la salud mental y el bienestar psicosocial en las residencias sanitarias. Durante el día de hoy nos van a acompañar la psicóloga Javier Erazo, de DIPRESE MinSal, y Alejandro Riquelme, también psicólogo, también de DIPRESE del MinSal. Estamos muy contentos de recibirle y sabemos que este apoyo va a ser fundamental para la gestión que se va a hacer dentro de nuestras residencias sanitarias, otorgando mayores herramientas a todo el personal clínico que está en ella. Esperamos que sea una instancia para ustedes de crecimiento y recordar que el chat va a estar disponible para ustedes para hacer las consultas, las cuales van a ser respondidas al final de la sesión. Muchas gracias. Vamos a comenzar con Javier Erazo. Hola a todos. Nosotros este es un momento largamente esperado de encontrarnos con ustedes, así que estamos muy contentos. Como decía Patti, mi nombre es Javier Erazo, soy psicóloga y trabajo en el Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública. Y he estado trabajando en el tema de residencias sanitarias desde que empezó en los servicios de salud la iniciativa de residencia sanitaria. Esperamos que lo que vamos a conversar hoy día, sabemos que es una necesidad súper sentida en su residencia, sabemos que ustedes están haciendo algo que es pionero, ¿ya? Cuando alguien entra a trabajar a un CESFAM, más o menos hay otras personas que saben que es un CESFAM, pero la verdad es que a ustedes les ha tocado construir una experiencia, esperamos poder participar de eso, pero también aprender de lo que ustedes ya han aprendido en esa experiencia, porque lo más parecido a lo que les tocó a ustedes es subirse a un tren en movimiento, así que esperamos que esto venga a ayudarlos a subirse a ese tren, a darles un impulso, nada más ni nada menos. Entonces, estamos reunidos. Hoy día estamos en un ciclo que va a tener 3 sesiones por lo pronto, pero podemos, si vamos identificando nuevas necesidades, puede ser que nos vamos a seguir encontrando. Nosotros tenemos toda la disponibilidad del mundo. Y vamos a tener 3 capacitaciones, el viernes 11, que es hoy día, y vamos a hablar en general del tema de salud mental en residencia. La semana siguiente, creo que esta fecha la vamos a revisar, vamos a tener una capacitación en primera ayuda psicológica, que es una herramienta muy universal para ayudar a personas que están en una situación crítica de salud mental, en una situación de sufrimiento a partir de una crisis como la que viven las personas que están contagiadas de COVID. Y vamos a hablar también del abordaje al consumo de alcohol en la residencia y particularmente de sus consecuencias, ¿no? Sabemos que probablemente las personas con problemas graves de salud mental, y entre esos están los que tienen dependencia del alcohol, tienen necesidades súper significativas, así que vamos a tratar de apoyarlos en ese abordaje. Sobre los antecedentes de lo que vamos a conversar. Nosotros desde el comienzo, y esto pasa en todos los sistemas sanitarios, hemos tratado de instalar salud mental desde una lógica transversal y hemos tenido a veces dificultades, a veces encuentros, pero esto pasa en todo el tipo de oferta sanitaria, que salud mental siempre va, pareciera, un paso atrás, ¿ya? Y nosotros lo que estamos haciendo hoy día es tratar de equiparar eso y que salud mental se integre a sus acciones de forma absolutamente transversal y no como algo que va por el lado, algo raro, algo nuevo.
Entonces, ¿qué tenemos como antecedentes de lo que ha publicado MinSal? Tenemos el ordinario 2545, que también es de julio, que hizo estas primeras orientaciones mínimas, y este ordinario que tenemos acá, que es el 2838, que hizo ya unas primeras recomendaciones para la implementación de la estrategia de residencias sanitarias, ¿ya? Y ya este documento, el 2838, traía algunas pequeñas consideraciones sobre el abordaje de las personas con problemas graves de salud mental. Y hoy día estamos súper contentos porque ya podemos hacer oficial la publicación del ordinario 3837, que trae lineamientos para el abordaje de una gran diversidad de grupos especiales, y entre esos grupos especiales está el nuestro, que son las personas con condiciones de salud mental o aquellos que están en aquellos con discapacidad psicosocial, ya les voy a explicar qué es eso, o en condiciones de exclusión social extrema, ¿ya? No, ahí estamos pensando principalmente a personas en situación de calle, pero pueden haber más, y que son personas que van a requerir muchas acciones de cuidados psicosociales, y vamos a hablar también de qué es eso, ¿ya? Se van a dar cuenta cuando nos escuchen hablar con el Ale y a mí, que vamos a hablar de siempre de salud mental y bienestar psicosocial como dos cosas integradas, ¿no? En salud, en general en salud, pero sobre todo en salud mental, las condiciones de vida, el contexto, el momento, son muy fundamentales y no se puede separar de la experiencia de salud mental. Entonces ya tenemos algunos documentos oficiales, y además nosotros le vamos a hacer llegar algunos documentos que hemos llamado notas técnicas, con lineamientos que queremos que ustedes tengan. No son documentos que están oficialmente publicados, pero sí son documentos que estamos en camino para eso, pero entendemos que a propósito del tren que ya están dando, queremos igual de todas maneras hacerle llegar estos documentos aun cuando no sean oficiales, para que ustedes tengan herramientas de trabajo. Entonces, algunos antecedentes sobre el recurso humano y la salud mental de las residencias, porque la primera duda que las personas tienen es, si yo soy trabajador de la salud, por ejemplo, enfermero, ya soy un enfermero que ha trabajado, esta es mi primera experiencia de trabajo, la pregunta es, generalmente lo que tendemos a pensar es, ya, pero yo no soy especialista en salud mental, así que yo no tengo nada que hacer en salud mental. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar que todo el equipo de la residencia tiene acciones potenciales dentro de su carga laboral que van a ir a proteger la salud mental y el bienestar psicosocial, o también, si hacemos las cosas mal, a poner en riesgo esa salud mental. Tenemos también en algunos territorios, y estamos promoviendo que se avance en eso, equipos móviles psicosociales, ya sean en algunos lugares lo han provisto los servicios de salud, en otros lugares directamente la Seremi está contratando equipos más especializados en salud mental, como terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, que están haciendo un aporte muy significativo en términos de salud mental y lo que está pasando al interior de las residencias. Y también tenemos que visualizar que, sobre todo en los cuidados de las personas con problemas más graves, la vinculación a la red de salud y al servicio de salud es un paso innegable. Lo otro que tenemos que visibilizar, y yo por lo que he conversado con Patricia, ya ustedes han podido avanzar en eso, es visibilizar los apoyos remotos existentes en el país, ya sea dentro de la red de salud, por ejemplo, lo que provee hoy día Hospital Digital, o otro tipo, y eso también lo vamos a hablar, existen otros tipos de apoyos remotos, principalmente hoy día tenemos una gran red conectada de líneas de ayuda en atención en salud mental, que va a ser súper importante que ustedes conozcan, sepan que existen, puedan disponibilizar eso para que sus residentes puedan aprovechar toda la oferta que existe hoy día en el país. Sobre las herramientas y recursos, lo primero que quisiera decir es que la protección de la salud mental es una tarea de todos, y lo otro importante es que estas consideraciones psicosociales, la principal y de lo que más vamos a hablar en la protección de la salud mental en un contexto como la residencia, es la necesidad de mantener vínculos y contactos con otros significativos.
¿Ya? O sea, si las personas tienen herramientas, estrategias para mantener esos vínculos, si las personas, por ejemplo, logramos satisfacer sus necesidades de información, de qué va a pasar con un lenguaje adecuado, que ellos puedan entender, la experiencia de entrar a una residencia sanitaria es una experiencia que puede llegar a ser de harto sufrimiento, que puede llegar a ser bien intimidante. Entonces, para los residentes, no olvidar que cuando hacemos estas acciones que nos parecen sencillas, a veces incluso nos parecen que no son, entre comillas, clínicas, ¿no? Nos parece que a veces que son cosas que hacemos por el lado de nuestro trabajo oficial, ¿no? Incluso, ¿no? Pero lo que yo vengo hoy día como a tratar de mostrarles es que esas cosas que ustedes probablemente ya hacen, que ya tienen estrategias instaladas, por ejemplo, no sé, cómo prestarle cargador a alguien que hace 3 o 4 días no tiene acceso a saber de qué está su familia y está en la residencia. Probablemente esa acción es una acción absolutamente protectora de la salud mental y probablemente va a tener un impacto más grande en la salud mental de esa persona que el médico le prescriba o le consiga una benzodiazepina. Y sin embargo son acciones que tendemos a invisibilizar, a no darnos cuenta. Generalmente quienes venimos del mundo de la salud mental nos damos cuenta que nuestros colegas que vienen del ámbito de la salud general sienten que eso les quita tiempo de su trabajo real, ¿no? Como pasé 10 minutos hablando con la señora y no le pregunté nada y fue puro tiempo perdido. Cuando en verdad lo que nosotros queremos invitarlos es a valorar esas pegas que ustedes probablemente, como les digo, ya hacen, ¿no? Generalmente los trabajadores de la salud tienden a ser personas que tienen hartas capacidades para el cuidado psicosocial, ¿no? Tienen interés en las personas. Entonces, generalmente, incluso si no han recibido entrenamiento, lo hacen bastante bien. Tenemos que empezar a visibilizar esas acciones como parte integral de su tarea, ¿no? Y además, entonces generar los espacios de tiempo en las agendas de los trabajadores de la salud para que puedan hacer esas acciones. Y la buena noticia es que incluso para aquellos que sientan que eso está más lejano de su formación, que se sientan sin herramientas, parte importante de lo que vamos a hablar hoy día, de lo que va a pasar en las próximas teleconferencias, es que les vamos a dar herramientas para desarrollar esas habilidades. Para aquellos que sientan que, o sea, todos podemos mejorar nuestras habilidades, pero es importante recordar que no es algo misterioso, que solo la psicóloga puede hablar con la persona que está llorando, sino que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, entrenarnos, acompañar a quienes están en estos momentos de crisis de salud mental. Y ustedes tienen algo que nadie más tiene, que en salud se llama el criterio de oportunidad. Así como en salud física el criterio de oportunidad es súper importante. Por ejemplo, si yo me caigo de mi bici y me rompo algo, más que esperar para el súper hiper especializado traumatólogo, yo necesito que alguien resuelva mi problema ahora ya, ¿no? Y en esa urgencia perfectamente, si voy al SAPU y me atiende un médico y me pone un cabestillo, ese primer momento fue súper importante. Pasa lo mismo con ustedes. Ustedes están ahí donde están las personas en una rotación que además tiene turnos de 24/7, tanto personas profesionales como técnicos. Entonces ustedes tienen algo que los especialistas en salud mental no tenemos, que es que ustedes están ahí donde están las personas hoy. Entonces tenemos que, más que pensar que eso es un problema, tenemos que valorarlo como una oportunidad y darle a ustedes las herramientas que de verdad necesitan para poder cumplir con esas tareas. Entonces, cuando hablemos ahora de salud mental, vamos a hablar siempre en 2 dimensiones, ¿no? Uno, en cuidados universales para la protección de la salud mental y el bienestar psicosocial de todos, ¿no? De todos quienes están en la residencia. Y eso incluso los incorpora a ustedes, ¿no? A trabajadores ahí de la residencia.
¿ya? Y cuando digo trabajadores, además debiéramos pensar en aquellos que hacen el aseo, en guardia, y guardia, en los TENS, en los profesionales, en todos, ¿no? Tenemos que tener estrategias que permitan proteger la salud mental de todos, y la verdad es que esas estrategias se van a dar cuenta ustedes que permiten la disminución significativa además de eventos críticos, ¿ya? Y vamos también a hablar de eso, ¿no? De eventos críticos no, porque lo que nos tiende a suceder es que tendemos a actuar en salud mental cuando ya nos enfrentamos a una situación que la suerte está, pareciera que la suerte está echada, ¿no? Cuando ya la persona está dándole patadas a la puerta, cuando ya hay gritos, cuando alguien hace 3 días que no come, ¿no? Y más bien entonces lo que nosotros los vamos a invitar es a dar como 2 pasos hacia atrás y a tratar de, como hacemos en general en salud, de instalar estrategias que más bien sean promocionales y preventivas, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la Pati ya me ha escuchado, pero cuando hablamos de diabetes, pensamos en todas las estrategias que tenemos que hacer para evitar que esa persona caiga en un coma. En salud mental tendemos a olvidar eso, que sabemos tan bien para salud general, y empezamos a pensar en salud mental solo cuando ya enfrentamos a alguien que tiene un problema grave. Entonces, estos cuidados universales son muy importantes. Hay estrategias que están pensadas para, y herramientas que están pensadas para aquellos como ustedes, ¿no? Dentro de los materiales como excelentes que han salido en contexto de COVID, está un documento de la OMS que se llama Habilidades Psicosociales Básicas. Es una guía para personal de primera línea de respuesta en el COVID, que son básicamente ustedes, ¿no? Como muchos otros, pero usted está pensado para aquellos que están haciendo acciones como usted, y vamos a tener una sesión de capacitación en primer auxilio psicológico, en primera ayuda psicológica, y les vamos a mostrar ahí que tenemos bastantes materiales como para compartir sobre ese tema. Y está el otro lado de la moneda, pero es la misma moneda, que son estrategias de cuidado para aquellos con problemas específicos de salud mental. Por ejemplo, aquellos que tienen un diagnóstico previo de salud mental, o aquellos que en el contexto de su estadía en la residencia desarrollan un problema de salud mental. Para aquellos que con discapacidad psicosocial, que es una forma de nominar a aquellos que tienen un problema grave de salud mental que se instala más bien de forma bastante permanente en su vida, que significa que tienen ciertas dificultades en la vida cotidiana, y que también esas dificultades se expresan en relación a los contextos donde están, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, que llega a una residencia sanitaria, es distinto si llega con un tratamiento previo, que ha sido cuidadoso, si al momento de ingresar a la residencia se toman los resguardos para respetar sus derechos, si al ingreso a la residencia hacemos acciones para informarnos de con quién tenemos que ayudar a esa persona a mantenerlo vinculado. Por lo tanto, cuando hablamos de discapacidad en general, en el modelo actual de la discapacidad, entendemos que las personas tienen un problema, es cierto, y esto corre para tanto discapacidad física, intelectual, psicosocial, que son las personas que tienen problemas de salud mental grave, por ejemplo, las personas con esquizofrenia. Muchas de ellas se certifica su condición de discapacidad, no todos, pero muchos caben, digamos, dentro de este mundo, que es el mundo de las personas con discapacidad psicosocial, que justamente además su discapacidad tiene que ver con sus dificultades en la integración social y en la vinculación con otros. Y por lo tanto son personas que, si manejamos mal la situación, podrían estar en situaciones difíciles en la residencia. Y también las personas con situaciones graves de exclusión social, ¿no? Y generalmente lo ponemos acá en nuestro lote de salud mental, porque hoy en día en nuestro país la mayor parte de las personas con discapacidad psicosocial, o sea, en condición de exclusión social, tienen otros problemas de salud, y principalmente problemas de salud mental.
Veo que varios levantan la mano, entiendo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y le voy a pedir a Alejandro que me ayude leyendo en la medida en que van saliendo las preguntas, si son como atingentes a lo que estamos discutiendo, para que vayamos tratando de hacer esto un poquito más conversacional. ¿Les parece? Voy a tratar de no dejar el chat por ahí para verlo. Entonces, eso estamos, ¿no? Tenemos estos dos mundos de acciones posibles. Cuidados universales para todos, porque todos vamos a requerir una situación tan extraña como entrar a una residencia sanitaria. Acciones que van a proteger nuestra salud mental. Y aquellos que tienen necesidades específicas, tenemos que hacer acciones para prepararnos a resolver esas necesidades. En general, una de las cosas como que ha pasado en las residencias sanitarias es que ha habido una tensión entre la exclusión y la no exclusión de aquellos con necesidades específicas. Y hoy día estamos súper contentos porque quienes trabajamos desde el mundo de la más graves de salud mental, y ya hoy día activamente el Ministerio ha dicho que la única condición de exclusión de la estrategia es la necesidad de hospitalización. Un recordatorio solamente para en caso de requerir hospitalización en una unidad de psiquiatría, y además la persona, por ejemplo, está COVID positivo, esa hospitalización se puede hacer en una cama de medicina con la atención de enlace de psiquiatría, o hay algunas UCIP en el país, unidades de hospitalización en psiquiatría, que han habilitado espacios separados para esos fines. Entonces, en cada uno de sus territorios hay alguna de esas dos estrategias instaladas. Entonces, probablemente a esta altura ustedes ya están diciendo como ya, me dicen que tengo que hacer todo esto y yo, ¿cómo hago todo eso que me están ahora exigiendo? Entonces, ahora vamos a revisar algunas de estas herramientas y recursos para la realización de estas actividades de protección de la salud mental. Sobre todo pensando en este contexto universal, donde tenemos que tener acciones que permitan resguardos para todos nuestros residentes, y probablemente sus residencias sanitarias son lugares muy diversos. Lo primero que nosotros los vamos a invitar es que hagan un mapa de recursos del territorio, ¿ya? Y también de recursos digitales. Lo primero es que ustedes puedan visibilizar que ustedes no tienen que resolver todo, ¿no? Y que hay otros actores, ya sea en su territorio o que proveen ayudas digitales, que son muy importantes. Y esto va desde tener el teléfono del plan cuadrante del barrio donde está el hotel donde se está haciendo la residencia, hasta tener, no sé, pues, si el SAPU más cercano tiene ambulancia, tener ese teléfono, tener el teléfono de SAMU, tener el teléfono de la casa de la mujer. ¿Qué pasa si hay una situación de violencia dentro de la residencia de género? ¿Qué pasa si hay una vulneración de derechos de un niño y nosotros somos testigos de eso? Entonces, lo primero que tienen que tener, que nosotros les vamos a promover, es que tengan este mapa de recursos, identificando a quienes en el territorio van a poder actuar cuando ustedes se vean sobrepasados. ¿Quiénes son esos otros actores que van a tener que estar presentes, visibilizados en la residencia? Lo segundo es, y esto nosotros hemos revisado muchos casos de residencia sanitaria donde todo ha ido mal, porque generalmente todavía, tenemos deudas en garantizar el acceso a información básica para las personas en la residencia sanitaria. Yo hablaba el otro día además con una trabajadora de Ceremi, o sea, alguien que tiene mucho acceso a información sobre COVID, que está muy bien vinculada en una región pequeña además, entonces tenía mucho acceso directo a la información, y lo que ella comentaba era que probablemente lo más angustiante fue estar sin saber qué iba a pasar. Y que eso había desencadenado, en el caso de ella, un trastorno ansioso más o menos significativo.
Y esas son cosas que somos capaces de prever, ¿no? Y probablemente tenemos que ser más activos en darle información a las personas. Están estas herramientas psicosociales básicas como la escucha activa, ¿no? La gente tiende a descreer el valor de la palabra y de la escucha, pero la verdad es que es algo que tenemos que siempre valorar los profesionales psicosociales, como que es parte de nuestro, es como el núcleo central de nuestro negocio, pero eso no quiere decir que sea algo específico de lo que hacemos nosotros. Y para aprender a hacer esto mejor, estaban los materiales que yo ya les mencioné. Vamos a capacitar en primer auxilio psicológico, que como les decía, es esta forma de ayuda a alguien que está en una situación de crítica, que tiene que ver con algo de su contexto, y que muchas veces son situaciones donde todos nos sentimos muy impotentes, no sabemos bien qué decir, qué hacer, y la idea de esa capacitación, y que es una capacitación que cualquier humano puede tomar, no hay que ser ni profesional de la salud, tú lo puedes saber hacer un buen líder comunitario, lo puedes saber hacer un carabinero. Nosotros capacitamos a muchas personas y esta es una herramienta que ha demostrado en todo el mundo ser útil, y además es una herramienta que está diseñada para promover el respeto, me permite ayudar a resolver a las personas sus problemas de una forma que es respetuosa de su dignidad. Cuando hablamos ya del ámbito de las personas que tienen problemas de salud mental, lo primero que tenemos que saber para poder ayudar a esas personas es identificarlas, ¿no? Tenemos que saber quiénes son, ¿no? Si en mi residencia tengo que saber, y a ustedes ya les llegó, y está ahora como anexo en el documento que recién se publicó, un pequeño cuestionario con algunas preguntas que les van a ayudar a ir a acciones específicas. De nuevo, aquellos que tienen más intensidad de necesidades, vamos a tener que ser más activos en la conexión. Por ejemplo, antes, ¿no? Si la persona dice, pero con lo de la pandemia lo dejé, no he vuelto ahí. Esos primeros días, antes que su situación cambie, nosotros debiéramos hacer acciones para conectarlo con aquellos, las instituciones que ya tienen personas a su cuidado, por ejemplo, personas mayores, los ELEAM tienen una estrategia de residencia espejo, eh, las personas, ¿no? Entonces, menos cómo en mi territorio están resueltas esas ofertas, qué es lo que existe para pensar si es la alternativa, ¿no? Cada residencia debiera tener algún protocolo local de acción frente a una situación de urgencia, y esto tiene que incluir a la urgencia en salud mental, ¿no? Tenemos muy planificado de qué vamos a hacer si alguien se desmaya, ¿no? Si alguien queda sin signos vitales, ¿no? Si alguien tiene perdonen, yo soy profesional psicosocial, no sé cómo se dice realmente, pero como si alguien tiene un ataque cardíaco, si alguien deja de respirar, todo eso probablemente ustedes ya lo tuvieran muy si bien ustedes no pueden obligar a las personas, estos aspectos promocionales son muy importantes, y tenemos que tener un diseño en general del servicio. Toda la residencia tiene que estar orientada al desescalamiento de las situaciones conflictivas, ¿no? Muchas veces las situaciones de crisis más agudas que hemos visto en este último tiempo, no todas, pero algunas hubieran sido totalmente prevenibles,
¿no? Y que tiene que ver con que también hay estrategias para desescalar los conflictos, ¿no? Generalmente, y eso incluso se puede entrenar, ¿no? Generalmente, no sé, pasa que alguien llega y es un poco, siente que le faltó información, entonces está quemado con la residencia. Pasan 2 días y hay otro pequeño conflicto y eso empieza a escalar y el trabajador de la residencia, en vez de tratar de conciliar algún acuerdo, le sube un cambio a la situación, ¿no? Y al cuarto día tenemos una situación de violencia que puso en riesgo a muchas personas y eso podríamos haberlo manejado. Como les digo, hay un montón de situaciones de violencia que no se van a poder desescalar y que ahí lo que tenemos que tener es un protocolo de acción en caso de ser víctima de violencia a los trabajadores de la residencia. Acciones especiales que ustedes ya les han llegado, que debemos contar en la residencia, es tener para las personas con de este grupo con mayor intensidad de necesidades, con problemas de salud mental, con discapacidad psíquica, con situación más exclusiva, estar asignada lo más cerca al primer piso posible, en los primeros pisos. Hay personas que van a requerir de cierta circulación. Por ejemplo, si hay una mamá con un chiquitito que tiene un autismo severo, probablemente, aunque sea 1 hora en la caja de escala, va a ser importante para esa familia para poder sobrevivir a la experiencia de la residencia sanitaria. Va a haber personas con discapacidad psíquica o psicosocial, le decimos, ocupamos las dos nomenclaturas, algunas de ellas van a tener que estar acompañadas de su cuidador y que tener las condiciones para eso. Y como les decía, tenemos que visibilizar estas otras ofertas, por ejemplo, el albergue sanitario cuando existe. Si no existe albergue sanitario, tendremos que modificar cómo hacer algunas adecuaciones en la residencia, pero lo principal es no perder la oferta cuando ya existe. ¿Ya? Y así está en el documento dicho. Javiera, Esto también ya se lo mencioné, pero necesitamos coordinarnos con otros actores para poder resolver las necesidades de salud mental y las necesidades de cuidados psicosociales, ¿no? Y aquí hay algunas cosas que nos van a ayudar, ¿no? El 2838 y la nueva lineamiento tiene lineamientos para el cuidado de gestantes puérperas, guiadas con lactantes, familias con niños pequeños. Tenemos algunos lineamientos ya para personas con discapacidad y el equipo de discapacidad también hizo un documento específico para eso, que también está ahora recientemente publicado. Les vamos a dar una nota técnica específica sobre alcohol, como les decía, visibilizar que existen estas otras instancias para generar el aislamiento. También nosotros tenemos un grupo de personas con discapacidad psíquica que viven en una oferta que se llama Hogares y Residencias Protegidas y que son personas que tienen generalmente algún diagnóstico de psicosis, pero que su situación clínica está estabilizada, pero que sí van a requerir, como viven en estos hogares colectivos, van a requerir, por ejemplo, si les da COVID, tener un espacio de aislamiento en la residencia. Y para nosotros es importante que esas personas sean recibidas en la residencia sanitaria con los resguardos, porque no son personas particularmente difíciles ni personas diferentes, tienen el mismo derecho a tener esos resguardos. Lo que sí es importante que hagamos algunas acciones para resguardar que su situación clínica no empeore, pero en general es importante que sean recibidos dignamente en las residencias sanitarias y ya hemos hablado de la situación de calle. Entonces, ¿qué pasa si me llega una de estas personas que tienen estas necesidades especiales, ¿no? De estos grupos? Pues, a mí, no a mí, en general los lineamientos que hemos intentado dar han sido para que ustedes puedan visibilizar que menos que el cuidado como de toda la enfermedad, no esperamos que sean como expertos en ansiedad, ni expertos en depresión, ni expertos en algún diagnóstico específico, pero sí que puedan identificar a las personas, identificar necesidades e intensidad, o sea, que podamos discriminar entre aquellos, ¿no?
¿no? Una señora que nos dice, sí, yo soy bipolar, mantengo mi tratamiento, estoy bien, voy a estar vinculada con mi marido, que él ya me conoce, pero vamos a ir viendo, pero en general los últimos meses me he sentido bien de mi enfermedad. Alguien que dice, llega claramente, y llega claramente irritable, no, llega fuera de tratamiento, llega con mucha angustia, además está en una situación psicosocial difícil porque está sin trabajo. Entonces, podrían ser dos personas con el mismo diagnóstico, pero necesidades y intensidad de necesidades súper distintas, ¿no? Y entonces tenemos que valorar esa necesidad, ¿qué es? ¿Qué necesita? Y proveerla. Y algunas de esas necesidades son bien concretas, ¿no? Como por teléfono y mire, tengo un conflicto con la justicia y voy a firmar todos los meses y ¿cómo voy a ir a firmar si estoy acá en la residencia? Entonces quizás esa persona necesita llamar a la gendarmería para avisar, necesita un certificado. No todo es bla bla en el mundo de la salud mental, y eso va a permitir que esa persona no entre en crisis en los próximos 5 días, y necesitamos conectar a las personas con aquellos con aquellos cuando hay otros que van a tener que resolver la necesidad. Ahora, cuando son las situaciones graves de salud mental, hay una consigna que es planificar. Planificar, 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 ¿no? Entonces, más que esperar a que quede la embarrada, la respuesta es planificar, ¿no? Por ejemplo, entonces, si a la entrada de la residencia alguien me dice que tiene esquizofrenia, ¿qué voy a hacer yo? Más que asustarme, debiera planificar un plan de cuidado individual para esa persona, que puede incorporar. No es que esto haya que hacerlo con todas las personas, pero a mayor intensidad de necesidades, mayor necesidad de planificar, ¿no? Entonces, imaginemos que llega alguien con esquizofrenia, con un cuadro que está en tratamiento, pero que está muy angustiado en el contexto de estar solo en la residencia. Podría requerir un plan de enfermería, ¿no? Que significa, por ejemplo, aumentar las visitas a la habitación. Si existe en el territorio un plan de atención por parte del equipo psicosocial móvil, un plan de crisis, ¿no? Y esto generalmente se debe hacer con la presencia de la persona, o sea, ya, y si tú te sientes mal, ¿a quién llamamos? ¿Con quién tú sientes que te vas a sentir resguardado si sientes que la situación se hace como invivible o si te sientes demasiado mal? Eso es un plan de crisis, ¿no? Está bien, vamos a hacer todo lo posible para que todo vaya bien, pero si todo va mal, como tú tienes un equipo tratante, tenemos el teléfono del COSAM donde tú te estás tratando, si es alguien que está vinculado a un equipo psicosocial. Digamos que entró alguien que está en calle, que es alguien que tiene claramente un problema de salud mental no identificado, pero tiene un equipo calle que sigue su caso. Y que, sí, mire, yo tengo el tío Carlos, que mire, yo lo tengo en el celular, yo cuando me siento mal lo llamo. Bueno, esa es una persona que nosotros debiéramos tener identificada, ¿no? Y para promover que se mantenga vinculado. Y planificar la rutina en la residencia, eso ayuda mucho a quienes tienen problemas de salud mental, es un apoyo concreto, diario, que implica, nosotros en el documento les pusimos ahí como algunas ideas y preguntas a incorporar en la visita diaria que los van a ayudar a esto. Solamente esto es un recordatorio, ya lo están haciendo para muchas cosas, pero recordar los sistemas de registro son importantes, que los registros ojalá sean integrados a la documentación de la persona, ojalá si mantuvimos un contacto con el equipo tratante en la red, mantenerlos informados, resguardando el principio de confidencialidad, ¿no? Pero resguardando, pero manteniendo registros y haciendo las derivaciones. En un mundo ideal, estar en una residencia sanitaria debiera ser una oportunidad, ¿no? Particularmente para aquellos que han perdido vinculación con la red de salud, de volver a estar vinculados. Y cuando las cosas no van como esperábamos, por ejemplo, si se empeora la condición clínica tal, con una bipolaridad, empieza a hacer síntomas de manía,
pero sin signos de alerta significativos, y ahí en el documento también les pusimos que ¿qué es un signo de alerta? Por ejemplo, ideación suicida con planificación, ¿ya? Un signo de alerta de que todo se poner en pausa y requerimos ir a la urgencia, ¿no? Pero si no hay esos signos de alerta, pero la condición clínica empeora, ¿qué hacemos? Ustedes tienen médico en las residencias y en algunas residencias hay equipo móvil y donde no haya debemos hacer esfuerzos significativos para vincular a la red, al equipo tratante o al equipo al menos de su territorio, ¿no? Eso yo sé que es súper difícil y que acá en la RM sobre todo está muy tensionado, ¿no? Pero hacia allá debemos avanzar. Tenemos que tener, como les decía, estos planes de crisis y tenemos que saber identificar estos signos o síntomas de alerta, ¿no? Como suicidabilidad, síntomas agudos secundarios a la suspensión del consumo de alcohol o otras sustancias psicoactivas. Y acá, cuando hablamos de sustancias psicoactivas como alcohol o otras drogas, tenemos que no tener temor de preguntar, ¿no? De hablar las cosas con mucha honestidad, sin estigma, sin discriminación. Las personas tienen que sentir que es seguro contarnos, pero nosotros tenemos que promover que nos digan, ¿no? Porque, por ejemplo, una abstinencia de alcohol puede ser una situación que es bastante manejable al comienzo, pero que en una situación crítica puede significar incluso la pérdida de la vida de la persona. Entonces, son cosas que mientras antes nos atrevamos a preguntar, mientras nos atrevamos a hablarlas, manteniendo la dignidad de la persona, pero tenemos que preguntarlas, tenemos que ponerlas sobre la mesa, porque si no nos vamos a enfrentar a estas cosas. Pero si hicimos todo bien, y esto igual pasa, lo que igual puede pasar, ¿no? Tenemos que también tener este plan de visibilizar que estas son situaciones a las que vamos a requerir de servicios de urgencia. Y esto es un recordatorio sobre las situaciones críticas. Las situaciones de crisis en salud mental son estos eventos que son infrecuentes, ¿no? Caracterizados por cierto tipo de síntomas. Sobre todo es importante el riesgo real o inminente de daño a terceros. Pero que estas crisis son un fenómeno interaccional, ¿no? Que no se producen en un vacío, ¿no? Si la persona está frustrada porque ha intentado hablar con alguien de la residencia hace 2 días y no lo logra, ¿no? Para que le respondan una pregunta en especial, la verdad es que es más probable que esto pase que si le hemos dado la información que requería. Entonces tenemos que pensar preventivamente respecto de la crisis. Y respecto de la crisis todos tenemos responsabilidad, incluso los gestores, los tomadores de decisión. Todos podemos hacer cosas para prevenir, ¿no? Y sobre el cuidado de la salud mental de los funcionarios, también es importante. Esto da como para una sesión completa específica, pero quería ponerles acá, existe una línea de atención en Hospital Digital para atender a los funcionarios de la salud, eso lo incorpora a ustedes, ¿ya? Y tienen esta línea que hace este primer auxilio psicológico, esta primera ayuda, ya no con los residentes o con las personas que atendemos, sino que con nosotros. Y podemos estar ahí conectados. ¿Ya? Y nosotros también desde el Ministerio hemos dado ya algunos lineamientos para el cuidado de la salud mental del personal de salud en contexto de COVID. Hicimos un documento que está acá y tenemos un ciclo de teleconferencias. Yo invito particularmente a aquellos que son directores de equipo, ¿no? Por ejemplo, el que está a cargo de la persona que está a cargo de la residencia, a revisar este material, porque la verdad en contextos de trabajo en salud, las acciones para proteger la salud mental, más que en el 1 a 1, la verdad, lo que tiene más evidencia son acciones de diseño del trabajo y de formas de liderazgo, ¿no? Si nuestro jefe, nosotros sentimos que nos está cuidando, que atiende a nuestras necesidades, que tiene una forma de liderazgo que escucha, probablemente, incluso en situaciones críticas, como las que ustedes están enfrentados día a día, eso sea mucho más protector de la salud mental que otras formas de organización del trabajo.
¿Ya? Entonces acá hay un material súper bueno, tenemos ahí expertos nacionales, no solamente somos profesionales del MinSal ahí quien ha hecho estas teleconferencias, sino que tenemos profesionales nacionales e internacionales. Yo los invito a visitar ese material y también yo he hablado mucho hoy día, pero como les decía, los vamos a hacer llegar tanto una tanto materiales por escrito como por otros medios digitales, videos, teleconferencias que existen a través del equipo de residencias sanitarias. Les vamos a hacer llegar esos materiales para que ustedes tengan como un abanico de posibilidades para que puedan explorar, ya sea capacitaciones individuales, ya sea documentos técnicos, ya sea charlas, ya sea videos, ¿no? Vamos a tratar de disponibilizar para ustedes todo tipo de materiales que nosotros ya hemos identificado que podrían ser de su ayuda en esta materia. Javiera, ¿Sí? dentro de las consultas que aparecen en el chat, dice, ¿qué pasa con situaciones con consumo de drogas? Cuando hay consumo en la habitación y no solo de drogas más duras, incluir el tabaquismo, por ejemplo. Personas que se les genera mucha ansiedad el no por las situaciones de craving respecto al consumo de drogas más duras. Yo creo que yo primero diría que pensemos también en todo este espectro, ¿no? Que es las personas que consumen sustancias psicoactivas somos todos. Desde que los que consumen tabaco, la mayor parte de los chilenos en edad productiva consumen alcohol, ¿no? Y existe un grupo pequeño de personas que tienen trastornos por uso de sustancias que impactan de forma significativa su salud, ¿ya? Me gustaría que Lale tomara esta pregunta porque él ha trabajado más concretamente en este tema en residencia, les puede dar algunos alcances mucho más valiosos que yo. Sí, la verdad es que se van a encontrar con esas situaciones frecuentemente. Como comentaba Javiera, el consumo de sustancias es común en la población. De hecho, personas que habitualmente consumen chocolate, azúcares, podrían tener incluso algunas reacciones adversas por disminuir sus cantidades de consumo de azúcar. El consumo de tabaco, disminuirlo o no poder fumarlo, va a crear síndromes de abstinencia que van a ser tremendamente incómodos para las personas. Entonces, en verdad, las problemáticas con respecto al consumo no solamente se van a dar las drogas duras, sino también con otras sustancias que provocan reacciones adversas en el cuerpo cuando disminuye o se abstiene de consumirlas. Nosotros hemos ideado algunas sugerencias específicamente con el consumo de alcohol. De hecho, en la tercera capacitación de esta jornada, tenemos un invitado, Pablo Norambuena, quien está a cargo de las políticas de alcohol en el Ministerio de Salud, quien va a exponer sobre esta temática. Así que sí, nosotros específicamente vamos a abordar esto. Y de hecho, en la segunda capacitación, también en primera ayuda psicológica, también vamos a dar algunas sugerencias específicas para manejar esto. En este primer día hemos sentado las bases de las problemáticas de salud mental, los requerimientos que requiere cualquier persona en esta situación, y en las próximas vamos a ser mucho más específicos en lo que les podemos aportar. Sí, quizás lo que podría aportar es que este paradigma como más bien preventivo es súper importante. Tratemos que una vez que identificamos a alguien, podamos visibilizar como la intensidad del malestar que está produciendo. Por ejemplo, en el mundo de la discapacidad psicosocial, nosotros hablamos de un concepto que son los apoyos y ajustes razonables. Entonces, por ejemplo, imagínense que llega alguien que no solo tiene tabaquismo, ¿no? Sino que además es alguien que tiene una esquizofrenia, que está bien tratada,
pero la verdad es que la abstinencia de tabaquismo es algo que le produce una intensidad de sufrimiento que es mayor que solo el malestar del craving que le produciría a otras personas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que pensar en esta lógica de ajuste razonable, que significa, por ejemplo, que quizás con esa persona en particular yo voy a hacer un pequeño ajuste que es permitirle de vez en cuando salir por ejemplo, si el hotel tiene patio, a un espacio restringido y planificado de fumar, ¿ya? No quiere decir que lo hagan con todos, pero tenemos que hacer con ciertos grupos de personas que tienen dificultades más intensas, hacer algunos ajustes de lo que hacemos universalmente. Porque lo que nos pasa es que a veces algunos se sienten como culpables de hacerlo y lo hacen como pa' callado, entonces como ya, sí, dejémoslo, pero no le digamos a nadie. Entonces más bien tenemos que visibilizar y planificar que va a haber un grupo de personas, como yo les decía, nosotros pusimos ese resguardo de que las personas con discapacidad psicosocial pudieran salir eventualmente a tener un horario, por ejemplo, para tener algún espacio de deambular, porque eso que para algunos va a ser como, pucha, es una lata estar encerrado 15 días, es harto sufrimiento, pero para otros eso realmente es intolerable, ¿no? Entonces ahí también está la posibilidad de ustedes de valorar como las estrategias que eligen para cada grupo. Jai, mira, también hay un comentario de Mónica Mugual, que comenta que hay mamás que se angustian mucho al perder contacto con sus hijos, ¿no? Y que lloran constantemente durante el día. Yo básicamente les diría que primero esto es una reacción normal, ¿ah? Y muchas de las reacciones que van a encontrarse son normales. Uno dentro del área de la salud suele ponerle nombre a las reacciones, a sintomatología, por ejemplo, crisis de angustia. Pero en verdad, la angustia como emoción normal se va a presentar, y muchas de las cosas que podemos hacer nosotros como profesionales de la salud están dadas según lo que haríamos con cualquier otra persona realmente. No requerimos hacer terapia, muchas veces vamos a contenerla, pero no vamos a solucionarle el problema. Entonces basta con escuchar un momento, sentarse, va a suavizar y va a ser un bálsamo para la persona, pero la angustia va a estar, y está bien que esté, la verdad. O sea, tiene que estar. Entonces, ante estas situaciones, por ejemplo, donde las personas lloran constantemente, está bien que lloren. Es una manera de descargarse, y si ustedes pueden acompañar y escuchar, van a darle un momento de satisfacción momentáneo. Como no están, en este caso, con sus hijos, la pena va a estar. Así que ustedes tampoco se angustien por eso. O sea, ¿Okay? hay un grado de expresión de ese malestar que nosotros tenemos que ayudar a las personas como a reconocer, a valorar, a ponerle temporalidad. Por ejemplo, ayudar a las personas a valorar la cantidad de días que van a estar, ¿no? El momento en el que están, a mantenerse vinculados, ¿no? Porque quizás van a estar alejados físicamente, pero otra cosa es que se mantengan. Nosotros lo que podemos hacer es sí promover el contacto vía teléfono, vía telellamada, vía mandarse como mandarse objetos en el caso de que se pueda, ¿no? Y lo otro es que también para acoger estas situaciones de sufrimiento, ¿no? Aquellos que tengan más necesidades de hablar, una de las cosas que yo que les vamos a mandar es que hay una red gigante de líneas de ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial para distintos tipos de personas. Entonces, para personas adultas, para niños, para personas mayores, para personas con discapacidad. Entonces, este catastro de líneas de ayuda para aquellos que ustedes piensen que necesitan como más espacios de escucha de lo que ustedes pueden proveer, la idea es que también tengan estos recursos para que ustedes puedan hacer el match entre la persona
y la ayuda existe, ¿no? Porque existe ese catastro, ayúdame, son 70 líneas de ayuda distintas. Sí, al menos. Entonces hay de pago, de no pago, gratis, públicas, de ONG, de universidades, algunas que hacen una primera contención, otras que dan un apoyo que es de más largo aliento, de mayor intensidad. Entonces la idea de ese catastro es que ustedes lo puedan tener. Hay algunas líneas que tienen pertinencia regional, ¿no? Hay regiones donde la universidad regional desarrolló una línea y puede que eso sea mucho mejor que llamar a una línea de nivel nacional, ¿no? Hay una duda también, Javiera, que yo creo que es muy importante, la han repetido muchas veces, es que al paciente le da miedo seguir contagiando, entonces tienen miedo al alta, especialmente porque como que van a llegar a la familia a contagiar. Entonces dice, ¿qué recomendaciones se le puede indicar al usuario para disminuir su ansiedad? Y yo creo que hay herramientas como para los profesionales de cómo decirles y confiar en la información que damos. Sí. Lo primero es no desestimar el temor de las personas, ¿ya? Lo primero en salud mental, el trato respetuoso y dignificante de todas las preguntas. No hay preguntas tontas. Y no hay, nosotros los profesionales de salud mental, como, no, en general los profesionales de la salud, quiero decir, como generalmente estamos acostumbrados a ver las cosas más terribles, tendemos a desestimar los problemas normales de las personas, ¿no? Lo primero que les decimos, pues si no pasa nada, no importa, lo que tú tienes temor es una lesera, son leseras, no. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y esto es muy universal, es reconocer que esa preocupación está basada generalmente en algo que es solidario y generoso, que es, por ejemplo, en el caso puntual que estamos hablando, es no querer contagiar. ¿Mm? Y lo otro entonces es tener una respuesta, y probablemente ahí podemos hacer material desde folletería hasta un gráfico, hasta entregar la información que nosotros tengamos mucha certeza como equipo y nos aseguremos que como equipo, por ejemplo, de residencia, todos respondemos siempre lo mismo sobre que la evidencia señala que el tiempo que usted ha estado en la residencia asegura que que no va a seguir contagiando, ¿no? Pero lo primero es acoger el malestar, acoger esa pregunta sin desestimarla, ¿no? Sin decirle a la persona, pero si son leceras, ¿no? Eso es súper importante. Las personas, cuando llegan a la residencia, cosas que para ustedes son obvias, no son obvias. ¿Ya? Y a todos nos ha pasado, cuando estamos muy angustiados, estamos en una situación difícil, nuestra capacidad cognitiva de procesar información no es la misma, ¿no? Entonces lo que para ustedes fue como 2 minutos de conversa y de darle una información a la persona, algo que quizás la persona podría recordar y acoger en otro momento de su vida con facilidad, en ese momento de ingreso a la residencia, probablemente no, y probablemente va a requerir, por ejemplo, repetirlo, va a requerir entregar esa información por distintas vías, va a requerir que cuando ustedes han desarrollado como relaciones de más confianza con las personas, va a permitir que las personas confíen en ustedes. Si hemos desarrollado relaciones un poco más tensas, eso va a ser un trabajo más difícil. Entonces, yo diría que es lo primerísimo, reconocer el miedo de las personas, legítimo, generalmente, y esto nos pasa mucho en salud, pero cuando alguien expresa una preocupación, le decimos, no piense en eso, o no puedo dejar de subrayar eso, ¿no? Recojan, atiendan a las preocupaciones de las personas como válidas, aun cuando a ustedes les parezcan que son cosas que ya dijeron o que la persona se supone que ya debería saber, ¿no? Y una de las últimas dudas para que podamos pasar a Alejandra ahora, dice, ¿qué sucede con aquellos pacientes que fuman
por tratamiento de antidrogas. ¿Cómo lo abordamos? Sí, en verdad, no es que haya que promover el uso del tabaco, pero en verdad el fumar cigarrillos baja la ansiedad por consumir otras sustancias adictivas. Entonces, en muchos casos, limitarle el poder fumar tabaco puede aumentar la ansiedad y la angustia y un síndrome de abstinencia que podría ser más severo de manejar. Entonces, ahí la recomendación es dejarlo fumar y darle un espacio. Pueden coordinar un horario, momentos, cosa que también pueda administrar la cantidad de cigarrillos que tenga. Pero es recomendable permitirle fumar. Hay ciertos que es principalmente con los consumidores de pasta base, que ellos podrían tener problemas si fuman tabaco. Muchas veces la pasta base se consume mezclándola con cenizas de tabaco. Entonces, el no fumar pasta base y tener acceso a poder fumar tabaco incrementa el deseo de consumir pasta base. Solamente en esos casos no sería recomendable. Entonces, la verdad hay que testear con las personas. Hay que atreverse a preguntar, generar confianza, por supuesto, antes de preguntar cosas más personales, y confiar también en lo que ellos nos pueden aportar con información. Entonces, el tabaco puede ser un aliciente con respecto al consumo de otras drogas, así que la sugerencia, como les digo, sería permitirles con horarios, ojalá, el poder fumar. Es súper importante eso que dice el Ale, nuestro negocio, el de la salud mental, es muy persona a persona. Es importante que puedan valorar, por eso yo les decía que estos dos ejercicios de valorar las necesidades de una persona y su intensidad es súper importante, porque no es lo mismo cualquier craving que alguien que está con craving de pasta base, ¿no? Y no es lo mismo estar en una situación donde lo único que echo de menos es el pucho, que en una situación donde estoy además recuperándome de una dependencia al alcohol y además estoy cesante y además no sé a dónde voy a volver a la salida de la residencia porque la verdad es que salí de la piel que estaba arrendando, ¿no? Entonces, por eso es súper importante este aspecto que les decía de planificar, 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 preguntar, poder valorar la situación vital de la persona. Eso les va a dar información para poder tomar esas decisiones. Claro, Rodrigo menciona que hay una ley que no de fumar. Hay que respetar la ley y hay que buscar el contexto para que se pueda hacer. Busquen las maneras. La idea no es romper reglamentos ni reglas. Todo dentro de lo que se pueda, por supuesto. Así que en las instancias en las que se pueda y en los lugares en que se pueda, claro, permítanlo. Ustedes pueden manejar las condiciones. Físicamente, cada residencia es distinta y tienen distintas condiciones. Adecúen estas generalidades que les comentamos a su contexto. Ahora pasamos a Alejandro Riquelme, ¿sí? ¿No? No. Del finanzas. Estoy complementando a Javier esta vez. Pero sí me van a ver más en la segunda jornada, donde vamos a dedicarnos a conversar sobre primera ayuda psicológica, que es una herramienta, es una manera de relacionarse con otros que están en crisis. Así que la segunda jornada vamos a profundizar esa temática. Muchas gracias. La verdad, este ha sido un caminar dentro de la salud mental. La primera reunión que tuvimos con Javiera y también con Alejandro, se nos abrió un abanico de posibilidades. Yo creo que debemos empezar a caminar en estas posibilidades que tenemos. Muy agradecidas del apoyo que ustedes nos han dado a las residencias sanitarias. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para todos a nivel país, desde Arica a Magallanes, así que esperamos tenerlas presentes en las próximas capacitaciones. Estamos viendo poder
cambiar una de las fechas, ya que la próxima fecha es el 17, en vista de las fiestas patrias, para ver si hacemos alguna modificación y estén atentas a ello. Desde ya, muchas gracias a todos, así que les invitamos que continúen este ciclo de salud mental y que los documentos fueron enviados hoy, así que para que ya los tengan disponibles para su lectura y poder tener dudas en ello, poder aclararlas en estas sesiones. Así que muchas gracias. 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 Mario, quería abordar una última pregunta que quería abordar, que es como si dice literal, si a los pacientes psiquiátricos, casos puntuales, se les permitirá el consumo de tabaco o no. Por eso yo les digo, valoren su situación particular y planifiquen, ¿ya? La idea es que si a las 3 de la mañana está el paciente, señorita, es que ahora sí que tengo que salir, no sé qué, ese no es el momento para decisiones, el momento para tomar decisiones es antes, ¿no? Es decirle, ya Carlos, mira, tú estás ahí con un craving súper 38 horas, vas a poder salir en tal espacio, en tal lugar, justamente, no sé, estamos en un hotel que tiene patio, va a haber un espacio, vamos a planificar en un horario donde no te encuentres con nadie más, va a ser una cantidad que va a estar moderada. Eso es una solución. Tratemos de evitar buscar soluciones en el momento de la crisis, ¿no? Que es lo que nos suele suceder en salud mental, ¿no? Que es como diciendo, o boto la puerta o salgo. También para las personas la incertidumbre es una causa de sufrimiento mental muy importante. Entonces, por ejemplo, si me dicen, ya 3 días voy a salir el segundo día, pero me queda un día, quizás ese arreglo es más razonable que la persona sienta enfrentada a un horizonte infinito de imposibilidad. ¿Mm? Entonces, por eso, valoren, planifiquen, valoren la intensidad de necesidades, cachen si necesitan otros actores que estén presentes en los cuidados de esa persona, traten de vincularse a esos actores y planifiquen en conjunto con el paciente, no separados. Todas las personas pueden, incluso los niños, los adolescentes, tienen algo que decir sobre su situación de vida. Y una de las cosas que nos alivia psicológicamente es sentir que somos agentes activos de nuestras vidas, ¿no? Probablemente una de las cosas más angustiantes de la residencia es esta situación de estar como a la deriva y a la toma de decisión de otras personas, ¿ya? Entonces, cuando planifiquen con las personas. Si se acuerdan de algo de hoy día, por favor, es que todos necesitamos cuidar nuestras y que hay cosas que pueden hacer para cuidar la salud mental de todos sus residentes y que en aquellos con más necesidades, escúchenlos, evalúen sus necesidades, no necesitan ser clínicos de salud mental, muchas de las son la cotidiana, y provean apoyos para que esas necesidades se vayan resolviendo de forma escalonada, planificada. Eso. Sí, con respecto a eso, súper cortito, las certezas disminuyen la ansiedad. Cuando yo sé lo que va a pasar, disminuye la ansiedad. Entonces, en esta planificación que ustedes tengan y presenten y construyan a cualquier paciente psiquiátrico y cualquier persona común y corriente, el saber qué va a ocurrir le va a bajar la angustia. Así que en ese sentido, ayúdense mucho también de los terapeutas ocupacionales, que son secos en ayudar a los usuarios en este sentido. Y quizás lo último es recordar esto de que todas las estrategias primero psicosociales están más a la mano, son más cercanas que pensar en las más medicalizadas. Incluso pensando que ustedes tienen médico, pero pensar que hay muchas cosas que ustedes valoren lo que ustedes ya hacen. Probablemente en su residencia hay una TENS que es seca para escuchar, es seca para bajar los conflictos. Cuando ustedes identifiquen que hay alguien así en su equipo, valórenlo, potencien esa capacidad. No tienen que ser necesariamente el con más estudios, el más capacitado, no sé qué, el médico, Hay personas que naturalmente tienen esas competencias. Si hay alguien así en su equipo, ojalá que vaya a todos los módulos de PAP, que en cada turno valoremos que haya alguien así, porque esas habilidades
Se pueden entrenar, todos debiéramos hacerlo, pero además hay personas que las tienen con mucha, para quienes son muy naturales esas habilidades para resolver conflictos, para acompañar a otros que están sufriendo, para no... los pacientes alegan porque los profesionales de la salud tendemos a, por ejemplo, cuando vemos que hay alguien angustiado, a escapar la mirada, ¿no? Como la señorita no me miró, estuvo todo el rato mirando la pantalla del computador para no mirarme y no me escuchó. Eso hace sufrir a las personas, más que son actos muy concretos que podemos hacer y que están al alcance de sus manos. Así que eso, miren a las personas, escúchenlas, planifiquen e infórmenlas. Muchas gracias. Damos gracias también al Hospital Digital y su plataforma que nos ha acompañado hasta ahora, así que muy agradecidos de su apoyo durante la pandemia. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.